Aló, buenos días. Muy buenos días para todos, estimados aprendices. Estamos en la tercera sesión virtual de nuestro curso English That Works 2 y la cual termina este jueves, ¿sí? Va en el orden de la sesión. En primer momento vamos a explorar la plataforma y vamos a entender lo que hasta este momento ya debemos haber entregado, ya debemos estar al día, y lo que debemos haber entregado para esta semana. Después de ello tenemos la explicación gramatical del tema de la semana, que es comparativos y superlativos. No sin antes recordarles que cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor me escriban a la plataforma en la sección de foros o en el correo interno de la plataforma, donde ustedes van a encontrar respuesta en menos de 24 horas. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver un curso y desde el curso poder entender lo que debemos tener. ¿Listo? Entonces, este es uno de los cursos y nos vamos a dirigir entonces aquí a la sección Activities, Activity 1. En Activity 1, ¿qué debemos tener? Debemos tener entonces, ¿qué debemos haber entregado? Primero, el foro de My Eating Habits, que fue la primera semana del curso que debemos haberlo realizado. A muchos estudiantes me han preguntado, profe, no he podido, he estado muy ocupado, ¿será que puedo enviar las evidencias? Claro que sí, todavía están a tiempo de ponerse al día y de hacer un muy buen proceso de aprendizaje. Entonces los invito a ponerse al día y por eso hago este recorrido para que ustedes sean muy conscientes de lo que hemos realizado. Entonces, My Eating Habits, en esta Activity 1, nosotros trabajamos quantifiers, son los cuantificadores que son some, any, a few, a little, a few, a lot. Bueno, todos los quantifiers, trabajamos vocabulario de cocina, de comida, ¿m? Y trabajamos der is, der are. Entonces, para que ustedes sepan el contexto gramatical. Tenemos la evidencia Interactive Activity, que como yo siempre les digo, ¿cuál es el proceso de hacer una actividad? Vamos al material, siempre primero el material, después al support material, que nos da la posibilidad que, como dice, de complementar lo que el material nos ha dado, lo que hemos aprendido en el material, y después nos vamos a la actividad interactiva. Una vez terminemos la actividad interactiva, nos vamos al resto de las evidencias, que entonces la actividad interactiva en este caso se llama The Recipe. ¿Listo? Muchas personas tienen ahí conflicto con la instrucción que les da en Recipe porque es un poco tricky, o sea, les va a causar confusión. Tienen que escuchar muy bien lo que dice y realizar el ejercicio varias veces. Tenemos entonces My Eating Habits, que como les decía es un foro donde ustedes hablan de sus hábitos alimenticios. Después vamos con Going to the Restaurant, es una evidencia donde ustedes deben completar con expresiones y después realizar una conversación. O sea, hay una conversación incompleta, ustedes la completan con las expresiones y las expresiones están ahí en el documento. Y después ustedes realizan una conversación ya con lo aprendido. Y después tenemos Describing My Kitchen, donde ustedes deben tomar una foto a su cocina y describirla, que tiene toda su cocina. Hay unas personas que le toman fotos solo en la nevera y describen lo que hay en la nevera, bueno, también es válido, pero la idea del ejercicio es que ustedes le tomen foto a toda su cocina y describan lo que tiene su cocina. Esto lo hicimos en la Activity number 1.
Y Activity 2, en esta vamos de nuevo al material, que es What Happened, después al Support Material, y después nos vamos a la actividad interactiva, que es Telling a Story. Lo principal gramaticalmente en este Learn Activity es el uso del pasado simple. Muy importante, muy importante el pasado simple. Tienen que recordar esas estructuras y si tienen alguna confusión, por favor, ir a la grabación de la semana pasada, donde ustedes podrán ver la explicación gramatical de este tiempo. Aquí tenemos entonces, después de la interactiva, que se llama Telling a Story, que tiene intentos ilimitados, vamos para la primera evidencia, que es What did I do yesterday? Y en esta evidencia ustedes tienen que utilizar pasado simple para contar lo que hicieron ayer, como dice su título. ¿Qué es lo que hicieron y lo que no hicieron? O sea, tienen que hacer oraciones tanto afirmativas como negativas. Hay personas que las hacen todas en pasado continuo. No quiere decir que esté mal, pero la idea es que ustedes tengan y practiquen y que tengan la conciencia de qué sucede cuando hablo que algo sucedió en pasado simple y tengo que utilizar un verbo en pasado simple. Y qué sucede cuando yo no hice algo en el pasado, ¿qué debo utilizar? Un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? El did. ¿Y qué le sucede al verbo? Pues que el verbo no va a ser modificado. Entonces, todo eso es lo que hoy miramos en la evidencia y hay personas pues que no cumplen con esos criterios. Entonces, los invito a que miren muy bien, a que por favor miren muy bien las descripciones de cada actividad, las lean y las cumplan, porque para eso están ahí. Tenemos la siguiente evidencia que se llama Memorable Moments, donde nosotros, ustedes hacen lo más importante es que practiquen su speaking y envíen un audio con preguntas y respuestas. Ustedes mismos realicen la pregunta, ustedes mismos realicen la respuesta acerca de esos momentos memorables, ¿sí? Entonces, de dónde nacieron, cuál fue su primera escuela, su primer colegio, en dónde, y cuenten esos momentos importantes en la vida de cualquier persona. Entonces ahí cuando ustedes dan clic les aparece un documento donde están todas las preguntas y ejemplos de las respuestas. Ustedes deben modificarlo de acuerdo a su información personal. Y tenemos una última que es My Favorite Vacation, es un blog. Ustedes dan clic en entrada nueva en el blog, y ahí comparten sus vacaciones favoritas. Es una historia, por lo tanto deben utilizar conectores, las oraciones deben ser completas, recuerden utilizar el pronombre, siempre diciendo quién realizó la acción, si I, she, he, it, they, we, ¿sí? Recuerden utilizar los verbos en pasado y que un escrito, cualquier persona que escriba en cualquier idioma debe escribir y dejar un tiempo el texto, 1 hora, y después de 1 hora, 2 horas, volver a leer el texto si usted puede escribirlo y volverlo a leer al otro día, mejor, y usted lo vuelve a leer al otro día y al otro día ya le hace correcciones que harán de su texto algo muchísimo mejor. Entonces ese es el proceso de escritura y aquí contando la historia debemos tener muy en cuenta esos tips que les acabo de dar. Ahora nos dirigimos al Activity 3 y en el Activity 3 vamos a encontrar Activity 3, encontramos entonces el material que se llama Amazing Facts. Después van a encontrar el Support Material y el Support Material recuerden que es un material de apoyo con ejercicios extras y valiosísimo. Y tenemos el glosario, lo que debemos utilizar en todas las otras evidencias. La actividad interactiva que se llama City and Country, que recuerden que lo pueden hacer de manera ilimitada. Y después nos vamos a ir con I Can't Believe It. Y en ese I Can't Believe It es un documento donde les dan diferente información.
y ustedes tienen que ser comparativos entre la información que les da. Entonces, si les da animales, ustedes tienen que comparar los animales. Si les da, en algún momento les dice, bueno, la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, la velocidad, sí, ustedes tienen que comparar esa velocidad. ¿Sí? Y lo que tienen que hacer es cuál es más rápido, cuál es más lento, y tienen que hacer comparaciones y superlaciones. ¿Cuál es el más rápido de todos? ¿Sí? ¿Qué les recomiendo ahí? Que tengan en cuenta cuando un adjetivo tiene menos de 2 sílabas, ahorita lo vamos a ver, que se debe incorporar en el mismo adjetivo la ER para formar el comparativo. Hay personas que dicen, por ejemplo, more big. The elephant is more big than the tiger. ¿Sí? Entonces, el more big no existe porque big tiene una sola sílaba. Y al tener una sola sílaba, no se le pone more antes del adjetivo, sino se le pone la ER dentro de la palabra y se le duplica la última consonante. Entonces quedaría bigger. The elephant is bigger than the tiger. Es un error común que con esos adjetivos de menos de 2 sílabas ustedes cometan la equivocación, o pues el error es ponerle el more y no la ER porque se nos olvida, pero entonces es simplemente práctica. Y tenemos una wiki donde es My Favorite City. Ustedes van a comparar. La idea es que hablen de su ciudad favorita y la comparen. Esta es mi ciudad favorita y es más linda porque, y es más limpia que tal otra, y es la más grande de todo Colombia, y es la más, y así continúen. Y tenemos a Your Next Holiday Destination, que es la evidencia donde ustedes hablan, como su nombre lo dice, de su siguiente destino. Y el siguiente destino es, tienen ahí les va a dar una presentación PowerPoint y ustedes lo que tienen que hacer es completar con la información de un destino al que ustedes hayan ido y que les haya parecido excelente. Entonces van a contar de cuál recomendar a otra persona cuál es ese destino y ustedes dicen que es un excelente destino para tener unas vacaciones. Ahí tenemos un gran error en esa evidencia que claramente va a ser corregido, pero lo tenemos en este momento, y es que en la evidencia aparece people is y pues people es plural y es people are. Cuando vamos a escribir las personas de ese lugar a donde vamos a ir, dice people are, la gente allá es, ¿sí? Entonces people are friendly, funny, outgoing. Entonces ahí cuando ustedes describan people, por favor lo modifican. Además de esa presentación PowerPoint, deben enviar el audio. En el audio ustedes van a leer esa presentación. Entonces, practiquen el speaking, por favor, envíen los audios. Hay personas que me están enviando audios de una máquina. Recuerden que este es un ejercicio de ustedes para ustedes y que a nadie están engañando. Simplemente, si no tienen la oportunidad de practicar el speaking, pues se van a quedar un poco cortos en el desarrollo, en la formación en el desarrollo de esta habilidad. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio, no importa, la pronunciación es algo que se va desarrollando con el tiempo, con la práctica. Uno va perfeccionando su pronunciación, es cuando habla, lo escucha y sigue hablando. No es lo mismo la primera vez que uno pronunció una palabra a la última vez que la pronunció, porque ya va a tener ese acento que estamos buscando, que es un acento inglés. Estas son las evidencias que tenemos, y recuerden que tenemos plazo hasta este jueves 30 de agosto. Entonces los invito, chicos, a que por favor sean muy conscientes y envíen sus evidencias a tiempo, muy juiciosos.
Esas son las evidencias. Y el siguiente punto sería la aclaración pues de dudas que ustedes tengan debido a que ninguno de ustedes pues pudo conectarse. Los invito a que pues me planteen esas dudas en la plataforma, en los foros. Recuerden que tenemos un chat en WhatsApp donde nos hemos ido comunicando en los momentos, digamos, más importantes. Varias personas han preguntado y es, digamos que un canal de pronto un poco más inmediato porque nos ayudamos entre todos. Entonces los invito a unirse al chat, nunca es tarde. Y recuerden que ninguna pregunta es inoficiosa, o sea, todas las preguntas nos ayudan a todos, por más que usted piense como, ay, ya fijo, todos lo van a saber. No, siempre hay alguien que, al igual que usted, quiere saber lo mismo. Entonces, por favor, pregunte. Muy seguramente esa información no solo sirve para usted, sino para otra persona. Y continuamos entonces con los comparativos, que son, ¿qué es un comparativo? Vamos entonces con la presentación. Y aquí vemos diferentes comparativos y superlativos. Entonces, ¿qué es comparar? Comparar es cuando yo estoy diciendo que algo es más o menos que otra cosa. Yo puedo comparar cosas con personas, o puedo comparar animales con cosas, o puedo comparar animales con animales, personas con personas, cosas con cosas. ¿Sí? Yo puedo hacer múltiples comparaciones. Entonces tenemos, ¿de dónde salen esas comparaciones? Las comparaciones se hacen con características, ¿sí? Tú eres tú eres la más inteligente, o tú eres más inteligente que tal persona, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale esa comparación? ¿Cómo puedo lograr la comparación? La logro con el adjetivo. Entonces, ¿cuáles son los adjetivos? Los adjetivos son esas palabras, aquí vemos un adjetivo. Los adjetivos son esas palabras que me están dando una característica. Aquí, ¿cuál es la característica? Me están diciendo que la característica es big, ¿sí? La característica de la manzana es big. Después, entonces, ¿cómo logro después de tener ya la característica y tener claro cuáles son los adjetivos que son características de todo lo que, cualquier palabra que me caracterice algo, ya es un adjetivo. Entonces, les voy a invitar a que ustedes miren sus computadores y empiecen a decir cuáles son esos adjetivos. Entonces, yo digo, mi computador es grande, o mi computador es pequeño, mi computador es blanco, negro, gris, ¿sí? Mi computador es bueno, mi computador es excelente, mi computador es, no sé, nuevo o viejo, o mi computador está limpio, ¿sí? Limpio, sucio. Todos esos son características a cualquier nivel, ¿cierto? Que me están que me están diciendo algo de mi computador. Por lo tanto, esas palabritas se llaman adjetivos. Y con esos adjetivos es que yo puedo hacer las comparaciones. Entonces yo puedo decir, mi computador es más rápido que el computador de mi amigo, ¿sí? O yo puedo decir, es el más rápido del mundo. O mi computador es el mejor de todos. O mi computador es el más grande de todo el salón, de todos mis amigos, de los computadores de mis amigos. Entonces ahí yo estoy empezando a hacer comparaciones. ¿Con qué las hago? Con esas palabras que se llaman adjetivos y que me están dando una característica. Tenemos un ejemplo acá de un adjetivo que es big, y tenemos la comparación que es bigger, y lo superlativo. Entonces, comparar es decir que algo es más o menos que algo, ¿cierto? Y superlativo es cuando ya algo lo supera a todos.
en un contexto. Entonces yo puedo decir que esta es la manzana más grande que hay en mi casa, o puedo decir que es la más grande de todas las manzanas en el mundo, o puedo decir que es la más grande de las manzanas del supermercado, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, superar quiere decir que es la más o el menos también. En un contexto, en un lugar delimitado, en un conjunto de cosas, ¿sí? Delimitadas. Entonces aquí tenemos, y si ustedes pueden ver una característica, entonces cuando estamos armando el comparativo, la característica es que termina en ER, o tenemos la característica del more, de la palabra more. Y cuando more se los voy a poner acá, more, ¿sí? More, y también de la palabra than. Son características de ¿qué? Del comparativo. ¿Y cuáles son las características del superlativo? Tenemos el de, el da, siempre vamos a utilizar el da, y tenemos el must, ¿cierto? O en este caso estamos aquí subrayando que también la característica puede ser la ER en una comparación, o en una superlación puede ser el EST, ¿sí? ¿A qué se debe que yo utilice el more o utilice el must? ¿Y a qué se debe que yo incorpore el ER o el EST en superlativos? ¿A qué se debe? Y se debe precisamente al adjetivo. Cuando yo lo voy a involucrar, lo voy a poner cuando yo lo voy a incluir, lo voy a agregar el comparativo del superlativo en la palabra, como big, bigger y biggest. Cuando lo agrego en la palabra, lo agrego cuando el adjetivo, como les decía anteriormente, el adjetivo tiene una sola sílaba o dos sílabas. Ejemplo, y las sílabas en inglés se cuentan por pronunciación. Entonces, si yo tengo small, en este caso small, sí, que es pequeño, ¿cuántas sílabas tengo? Small, tengo dos sílabas. Eso quiere decir que lo que voy a hacer es que no voy a poner la palabra more antes del adjetivo para poder lograr el comparativo, que eso me significaría, me traduciría, es más pequeño que, ¿sí? Ese más es el more, pero como es un adjetivo de solo dos sílabas, lo que hago es ponerle la ER. En vez de ponerle el more, le pongo ER en la palabra, ¿sí? Entonces me quedaría the duck, que es el pato, the duck is smaller than the rooster. Is smaller than the rooster, que el gallo. ¿Sí? No. Is smaller than the pig. El pato es más pequeño que el cerdo, ¿cierto? También puedo decir, the horse is smaller than the cow, ¿sí? Que la vaca, cow. Entonces, tenemos que cuando yo tengo un adjetivo y el adjetivo tiene menos de dos sílabas, lo que voy a hacer es que le voy a agregar la ER antes que, le agrego la ER y no el more. Y aquí tenemos otro ejemplo que es el bigger. Y lo mismo sucede en superlativo. Ya no va a ser ER, sino va a ser EST en superlativo, para decir que es el más pequeño o el más grande. La vaca es la más grande de todos los animales de esa imagen. Entonces digo, the cow is the biggest of all the animals in this picture, in that picture. ¿Listo? Entonces ponemos EST cuando es un superlativo. Continuamos. Entonces acá tenemos en el tablero lo que yo les estaba diciendo, y es que tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. Los adjetivos cortos se les agrega ER y después del ER va el than, que significa el qué
Ojo porque muchas personas ponen that y no es that, es than terminada en N. ¿Qué va a ser? Él es el más lindo que tal persona. Ese que es el than en inglés. Él es más alto que tal persona. Y ese que es el than. ¿Listo? Un ejemplo. Ahmad is taller than Ali. His writing is clearer than yours. Su escrito o el escrito de él, su escrito es más claro que el tuyo, ¿sí? ¿Y cuál es el adjetivo ahí? Clear. Como es un adjetivo corto, le agrego er, clearer. Después va el than y la otra cosa que yo voy a comparar. Y tenemos adjetivos largos, y en los adjetivos largos sí vamos a utilizar el more. Después del more va el adjetivo, como lo pueden ver en pantalla, y después va el than, ¿cierto? Entonces, adjetivos largos tenemos beautiful, correct, comfortable, difficult. ¿Listo? Entonces tenemos math is more difficult than English. Las matemáticas son más difíciles que el inglés. Tenemos sofa is more comfortable than chair. El sofá es más cómodo que una silla. Hasta ahí tenemos claro que hay adjetivos cortos, hay adjetivos largos. Cuando voy a comparar utilizo siempre el than. Cuando es un adjetivo corto voy a hacer el comparativo con la er, agregándosela al adjetivo. Y cuando es un adjetivo largo voy a utilizar la palabra completa de more antes del adjetivo. Continuamos. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos de adjetivos cortos para que ustedes lo vean. Y hay adjetivos que, como yo les decía, duplica la última consonante. ¿Por qué? Porque solo tienen una sílaba y en su sílaba tienen una consonante, vocal, consonante, y recuerden que eso se hace por sonido. Entonces por eso hot, tenemos hot y nos queda hotter and the hottest. ¿Sí? Tenemos happy, happier, the happiest. Useful, the more useful, the most useful. Sweet, sweeter, the sweetest. Young, younger, the youngest. And, y tenemos algo aquí que se llama un adjetivo irregular, que cuando se pone, es el adjetivo cuando se pone en comparación, es una palabra totalmente diferente, y superlativo es otra palabra totalmente diferente. Entonces tenemos good, que significa bien, pero cuando yo quiero decir él es mejor que, utilizo él, que es bueno, ¿sí? Él es bueno en matemáticas, pero yo digo él es mejor que tal persona en matemáticas. Ese mejor, así como cambia en español, ya no se dice es más bueno que, sino se dice es mejor que. Entonces en inglés se dice better. Y digo el más, ya en español no se traduciría así, el más mejor, no, sino el mejor, sí, el mejor de toda la clase, o sea, the best, que es el superlativo para decir que algo es lo más en algo. Entonces digo, the best thing, la mejor cosa en mi vida, the best thing in my life is my family, ¿sí? Entonces aquí tenemos, eso se llaman adjetivos irregulares, que al ponerse en comparación y en superlación son totalmente diferentes. Y tenemos aquí las explicaciones de las reglas. Entonces vamos a ver reglas para la formación de comparativos y reglas para la formación de superlativos. To form the comparatives of superiority, we have to follow these rules. One syllable adjective. Tenemos un adjetivo que tiene una sola sílaba, como ya les decía, una sola o dos sílabas. Entonces aquí tenemos ejemplos: tall, taller, faster. Miren, ¿cuál es la formación? Tenemos un sujeto acá, tenemos el verbo, después del verbo va el adjetivo, y el adjetivo va con el er, porque es una sola sílaba, después va el than, y después va el otro sujeto o la otra cosa que vamos a comparar.
el otro sustantivo que vamos a comparar. Entonces acá digamos, she is taller than me, ella es más alta que yo. Tenemos otro ejemplo que es, this car is faster than he. Este carro es más rápido que él, de él. Y tenemos adjetivos de 2 sílabas que sucede exactamente lo mismo, le vamos a agregar la R, pero ¿qué sucede cuando si termina en R? Igual le vamos a agregar R como clever, queda cleverer, como happy, cuando termina en Y, vamos a cambiar la Y, vamos a poner la I latina, pues queda happier, gentle, gentler, como ya termina en E, simplemente le agregamos la R, y narrow, le agregamos la R, narrower, ¿ok? For the rest of two-syllable adjectives and adjectives with more than 2 syllables, we use more before the adjective. They are more intelligent than we are. She's more beautiful than me. Entonces ahí nos está diciendo es que si tenemos un adjetivo con mayor a 2 sílabas, simplemente le vamos a agregar el more, como lo habíamos explicado anteriormente. Tenemos también comparativos irregulares, que era lo que yo les explicaba ahorita. ¿Cuáles son esos comparativos irregulares? Tenemos el good, que se vuelve better en comparación, bad, que se vuelve worse, far, que se puede volver farther o farther, se pronuncia exactamente igual, con la A o con la U. ¿Cómo hacen ustedes para aprender los comparativos irregulares? Simplemente ponen en internet comparativos irregulares, les va a salir la lista, es bien cortica y se los aprenden, ¿sí? Con práctica. Far significa lejos. Entonces, si digo es más lejos que, entonces utilizo ya no farther, eso no existe, sino farther. Bad es malo, pero yo digo no, es peor que tal cosa. Y el peor es el worse. Y tenemos aquí unos ejemplos. También nos hace una aclaración muy importante, como les decía, cuando uno hace comparativos, tenemos que tener en cuenta el than, que es el que. ¿Sí? Entonces, the first exercise is easier than the second one. Entonces aquí utilizamos eso, el than, para poder hacer la comparación. He is shorter than I am. Él es más bajito de lo que soy yo. We can use the expressions a bit much para los comparativos. Como he is a bit taller than me, como él es un poco más alto que yo, para decir que es un poquito, sí, no es que sea muy alto, sino más alto que él, sino para decir exactamente cuál es el término de la comparación, si un poquito o mucho. Como aquí tenemos otro ejemplo. Her car is much more expensive than me, como su carro es mucho más caro que el mío. Entonces ahí decimos que la comparación pues ya es harta, se compara por alguna, porque se diferencian muchísimo en esa comparación. Y tenemos entonces los superlativos que tenemos aquí también spelling rules, que son las reglas para formar los comparativos. Ya ustedes saben muchos de ellas, y si se termina en E, le voy a agregar la R nada más, y si el adjetivo tiene consonante, vocal, consonante, voy a duplicar la última consonante como es bigger, hotter, ¿sí? Si el verbo termina en Y, cambiamos la Y y la ponemos por I latina y le agregamos R, como happier, como heavier. ¿Listo? Esas son reglas para formar los comparativos cortos, las R, con las R. Y, bueno, acá tenemos spelling rules, que ya son cosas que les he comentado. Y aquí tenemos un ejercicio. La idea pues era realizar el ejercicio con ustedes, pero lo voy a hacer para que ustedes lo vayan haciendo también al mismo tiempo desde sus casas. Entonces tenemos noisy y voy a poner
Aquí, noisy. En comparativo quedaría, ¿qué sucede si termina en Y? Le cambio la Y y le pongo R, ¿cierto? Noisier. Y en superlativo, recuerden que ya la terminación no es ER, sino EST. No, y shift. Recuerden que para formar una oración ponemos el sujeto que vamos a comparar. Generalmente se hace con el verbo to be, pero también lo podemos realizar con otros verbos. Y si utilizamos el verbo to be, entonces va el verbo to be, va el adjetivo, eh, puede ir el more, después el adjetivo y después el than, si es un adjetivo largo, puede ir el adjetivo con la ER y después el than, y después lo otro que vamos a comparar. ¿Sí? Si quiero negar, pues niego el verbo to be, que sería, en vez de poner is, are o am, pongo isn't, aren't o am not. Y si quiero hacer una pregunta, pongo de primeras el verbo to be para realizar la pregunta. ¿Qué sucede si yo lo realizo con otro verbo? Digamos, él corre más rápido que Carlos, ¿sí? ¿Cómo quedaría la oración? Como es una oración de presente simple con tercera persona, entonces quedaría él, él corre, he run, eh, pero ojo, como es tercera persona le pongo la S, porque estoy afirmando sería he runs. Entonces, fast es rápido, como digo, más rápido. Como es un adjetivo pequeño, le voy a agregar la R. ¿Listo? Faster. Después del adjetivo voy a poner la comparación, que es el than. O sea, bueno, comparación que va acompañado del than. Y después la otra persona, que sería Carlos. Entonces, he runs faster than Carlos. Él corre más rápido que Carlos. Y como digo que él no corre más rápido que Carlos, entonces digo he does not run faster than Carlos. ¿Sí ven? Entonces, para yo hacer cualquier oración, tengo en cuenta la estructura de acuerdo al tiempo. Si estoy en un afirmativo presente simple, pues tengo que tener en cuenta sus estructuras. Si voy a negar, tengo que tener sus estructuras. Y si voy a preguntar, también tengo en cuenta sus estructuras. Para preguntar, ¿qué voy a poner de primeras? El auxiliar. ¿Sí? Entonces pongo, does he run faster than Carlos? Él corre más rápido que Carlos. Y lo mismo sucede si yo estoy haciendo una comparación con el verbo to be, si estoy diciendo el elefante es más grande que el tigre, ¿sí? Entonces digo the elephant is large. Entonces aquí large es un adjetivo corto. Como termina en E, le agrego solo la R. Larger than, ¿sí? Después va el than the tiger, ¿sí? Pero si yo lo quiero negar, entonces digo the elephant. Entonces, ¿qué digo? The tiger is not, um, estoy escribiendo todo en el chat, is not larger than, than, than the elephant. Than elephant. ¿Sí? Y si lo quiero volver pregunta, pongo de primera el is tired. Me pregunta, is tired larger than the elephant? Y cuando quiero responder, pues utilizo una estructura positiva o una estructura negativa de acuerdo a lo que yo quiera decir. Entonces aquí tenemos otros ejemplos de comparativos para que ustedes hagan en casa. Si el comparativo es teacher, ¿cómo quedaría en positivo? Vamos a hacer una cosa, yo lo voy a decir, pero ustedes lo van a escribir en sus casas. Entonces, ¿cómo quedaría en el adjetivo normal sin comparar? Quedaría chick.
¿Y cómo quedaría en superlativo? Thicker. El tercero nos dice que el superlativo es cleanest. Entonces, como para volverlo superlativo le estoy agregando EST, pues para volverlo el adjetivo normal, simplemente le quito la EST. Entonces me quedaría aquí, en donde dice positive, que es el adjetivo, clean, y en comparativo, cleaner. Y así sucesivamente. Ustedes van a seguir con el ejercicio. De igual manera acá, thick, tall, como quedaría en comparativo, taller y tallest. Fat y así sucesivamente, big, small. Ya hemos trabajado eso. Y aquí vamos a subrayar cuál es el adjetivo correcto. Entonces el carro es más rápido que la bicicleta, como digo, más rápido. Is faster than a bicycle. Elephants are the largest of all animals. De todos los animales, los elefantes son los más grandes de todos los animales. Ahí que está haciendo superlación, o sea, superlativos. Por lo tanto, es largest. Elephants are the largest at all animals, de todos los animales. El sol es, miren que tenemos aquí el than. El than es una característica que hay que comparar, por lo tanto digo, es más brillante, brighter than the moon, que la luna. Tenemos Martín, Isa, como digo, Martín es un hombre fuerte, ahí estoy comparando, estoy haciendo un superlativo, no, simplemente estoy diciendo que él es un hombre fuerte, entonces utilizo el adjetivo normal. Martín is a strong man, un hombre fuerte. Y aquí los gatos son, aquí sí tenemos una característica, esta palabrita than es característica ¿de qué? De los comparativos, entonces me quedaría the cats are smaller than dogs, que los perros. Y continuamos. Y eso sería, chicos, todo en cuanto a comparativos y superlativos. Espero que les haya quedado muy claro y les recomiendo, ya empezamos la recta final del curso. El jueves cerramos semana 3. Quiere decir que nos quedan solo 2 semanas para terminar el curso y los invito a que por favor se pongan al día. Recuerden que la fecha límite donde ya no se van a poder recibir evidencias de ninguna otra semana es el 13 de septiembre. Exactamente estamos a 15 días. Entonces los invito a que aprovechen esos 15 días y se pongan al día, envíen sus evidencias. Sucede que hay personas que envían todo al final y después lo envían mal y no son aprobados. Entonces los invito a que por favor se pongan al día. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, nos podemos contactar por el grupo de WhatsApp o por la plataforma o por los foros. Y ahí ustedes van a encontrar respuestas inmediatas. En mi correo de igual forma ustedes van a encontrar respuesta un poquito, me demoro un poquito más, pero igual van a encontrar su respuesta. Entonces, no siendo más, cualquier pregunta que tengan sobre el tema, los invito a que por favor me la hagan y compartamos conocimiento. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana en la sesión de la explicación del Activity 4.